que es la deposición ya de material suelto, que no ha sido trasladado grandes distancias muy pequeñas, es que prácticamente de arriba hacia abajo, se va depositando, ¿no es verdad? Que van cubriendo grandes partes de las laderas. Entonces, aquí se ha encontrado ciertas deficiencias y se está trabajando actualmente. Por fin hemos entendido, por suerte en Bolivia, que hay medidas de sostenimiento, ¿no? Que tenemos que aplicar, que son costosas, es verdad. Aquí se están colocando pernos de anclaje, ¿ya? Que son barras de acero prácticamente, en este caso de 32 milímetros. Eso hablaremos al final de la clase cuando hablemos de sostenimiento, ¿no? Y después hay que aplicar hormigón neumático o hormigón proyectado. Se tiene que colocar acá todavía una malla electrosoldada, ¿no es verdad? Un diámetro de 6 milímetros y a una distancia de 15 centímetros las barras, ¿no? Para después aplicar toda una capa de hormigón proyectado de unos 10 centímetros de espesor. O sea, todo un trabajo y en las condiciones que tenemos en Bolivia, alejadas de los centros principales, pues para llegar a esta obra, desde Cochabamba son 10 horas, ¿no? Pues de La Paz son un poquito menos. Bueno, de La Paz deben ser ahorita, son hasta el cruce para ir a la ciudad de Quime, debe ser 2 horas, puede ser unas 8 horas por lo menos para llegar al proyecto, ¿no? Bueno, vean ustedes la importancia, mire, ojo, si se fijan un poco la escala, bueno, pueden ver aquí un auto, ¿no? O sea, pueden ver claramente que estamos hablando de grandes excavaciones acá y que son necesarias para implementar una central hidroeléctrica, ¿no? Aquí una excavación que se la hizo en mayo del 2021 en el proyecto de Ibirizu, la presa Cehuencas, donde hemos bajado aquí casi 30 metros para tener una buena fundación de una presa que es de gravedad, de hormigón compactado con rodillo. Fíjense ustedes los trabajos. Y aquí tenemos que trabajar y conocer muy bien pues, el macizo rocoso, ¿no es verdad? Fíjense aquí, pueden ver ustedes muy bien los estratos, tienen todo un sistema de descontinuidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, así se ve todo el estribo ya que se ha excavado en este proyecto para la presa de Cehuencas, que ya está siendo vaciada, ¿no? Ojo, que es bueno la orden de magnitudes, aunque no es excavación acá esto, pero en esta presa se va a vaciar aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de hormigón. O sea que son ya magnitudes siderales para nosotros muy grandes. Aplicamos mucho las excavaciones y todo en los portales de los túneles. Este es el estado que es un año, prácticamente un año. Sí, estábamos todavía seguimos con la pandemia, ¿no? Pude estar en la obra, visitar, y tuvimos unas reuniones para ver la iluminación, la ventilación de los túneles, etcétera. Fíjense ustedes todo el trabajo que tiene que ser realizado también para hacer posible un túnel, la excavación del túnel y el funcionamiento del túnel. Por aquí va a estar la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Aquí los dos túneles. Al inicio, pues tenemos 2 túneles con cada uno 2 capas de rodadura, ¿no? 2 tubos, digamos, que uno que va y otro que viene, si quieren ustedes, ¿no? Y aquí la mejor solución es siempre separarlos en ese sentido. Pero fíjense ustedes todo el trabajo de excavación que se ha tenido que hacer y todo lo que se ha tenido que aplicar acá para que estas excavaciones sean estables. Esto más o menos son 10 metros, ¿no? El ancho. Bueno, y finalmente les mostraré otro problema serio que hemos tenido con malos manejos, por ejemplo, recientemente aquí en Alto Cochabamba, ¿no? Donde ha habido un deslizamiento, donde han caído, ya van 10 edificios de 4 pisos que han colapsado totalmente porque ha habido un deslizamiento aquí grande, porque esta ladera no fue estudiada adecuadamente cuando empezaban la ocupación clandestina, la llamaré, o no autorizada de viviendas aquí en esta parte de Alto Cochabamba, no, distrito 14 de septiembre, como tal. Bien, si ustedes ven entonces, ustedes tienen toda esa argumentación que les he dado, les he mostrado figuras, fotos, para que estén conscientes de que esto es importante, porque están involucrados muchos elementos, ¿no es verdad? Y sobre todo, y eso no se olviden nunca, es el bienestar de la población, porque si hacemos obras, las hacemos para mejorar las condiciones de vida de la población, en todo sentido.
influye directamente después, ¿no? O sea, hay que tener suficiente energía, entonces, cada hogar boliviano tenga suficiente energía en su casa y que por arte de magia cualquiera llega a su casa, mueva un interruptor y ¡rum! Se hizo la luz, ¿no? Y aparecemos casi pequeños diositos, ¿no? Y no sabemos todo el sacrificio, todo el trabajo que han hecho el Estado, que ha hecho la sociedad, tantos ciudadanos trabajando para que eso sea posible. O sea, tienen que estar ustedes, por favor, como futuros ingenieros, conscientes de que no las cosas no ocurren en forma espontánea y natural. Hay todo un proceso de planificación, de estudios, de ejecución y finalmente ahora permanentemente de operación y mantenimiento. El hecho de que todos ustedes tengan ahora agua en el grifo, bueno, van a tener algunos, falta mucho todavía que tengan agua en el grifo en la zona sur, sobre todo en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Pero los que puedan tener ahorita, que estén conscientes que hay gente, hay ciudadanos, hay compatriotas que están trabajando día y noche para que eso sea posible. Y eso es importante, ¿no es verdad? Que las cosas necesitan, por eso una sociedad organizada, una sociedad en general, pues bien equilibrada, ¿no es verdad? Que se ajusta, etcétera, etcétera. Bueno, veamos acá, entonces, los diferentes casos que tenemos de problemas cuando tenemos que generar o hacer excavaciones para generar las condiciones de implantación de algunas obras. ¿No es verdad? Ustedes, por favor, lean con calma este cuadro que es un buen resumen de todo lo que tenemos, ¿ya? Desde la inestabilidad de laderas, inestabilidad donde tenemos alguna vez fallas casi circulares o con superficie de deslizamiento mixta en macizos rocosos altamente fracturados. Podemos tener fallas en cuña, ¿no es verdad? Podemos tener fallas en cuña y también fallas planas que llamamos, en general en cuñas. Podemos tener también fallas por volteo debido a la flexión, es lo que tenemos que estudiar. Y un tema que no estudiamos en este curso, no da el tiempo, es también estudiar la caída de bloques de la ladera que se ha excavado, ¿no es verdad? La caída de bloques y estudiar muy bien cómo podemos prevenir. Si se va a dar inevitablemente eso con el tiempo, porque todo esto son fenómenos en función del tiempo, decir verdad. Entonces, estudiar cómo va a ser la caída cinemáticamente para tomar las previsiones del caso, poner alguna malla especial sobre la superficie de excavación, y aquí las protecciones necesarias para mantener libre, por ejemplo, si es una excavación de una carretera, mantener libre y sin peligro la plataforma para que circulen las movilidades, ¿no es verdad? Que es simplemente un intercambio de bienes y servicios que estamos haciendo, ¿ya? Bien, lea un poquito, por favor, esta parte, ¿ya? Les pido que esto no hemos traducido nunca, ¿verdad? Que siempre falta el tiempo para traducir las cosas que deberíamos tener también en castellano, a decir verdad, porque es una guía muy buena para conseguir conocer cuáles son los criterios, los parámetros críticos. Y aquí sí tengo que recalcar esto un poco. Todos los diseños que hacemos dependen realmente del trabajo, de la investigación, de los criterios que apliquemos en la selección de los eh, parámetros geomecánicos, que serían los críticos, ¿no es verdad? Y además tenemos que va después ese análisis, que tenemos que tener los métodos de análisis, qué método vamos a usar. De hecho, en esta clase nos vamos tal vez, no creo que haya tiempo ya, porque mire, ya estamos comiéndonos la primera semana de noviembre y eso, todo este semestre acabará en máximo el 20 de enero, ¿no? Tenemos que hacer la elección del método de análisis. Generalmente lo que vamos a hacer acá es el método de análisis sencillito, el súper simplificado, que es el método del estado límite como tal, ¿ya? Aunque ahora en la práctica se está pidiendo también hacer análisis más detallados, diría yo, con otro tipo de herramientas y llegar a definir todo el comportamiento tenso deformacional de
de la excavación que estamos haciendo como tal. Y finalmente aquí también hablamos de la aceptabilidad de criterios, ¿no? ¿Qué criterios van a ser los? Y se define aquí estamos con el análisis determinístico, por si acaso, determinístico, donde tenemos un solo factor de seguridad global, ¿ya? Un solo factor de seguridad global. Al hacer un par de ejercicios con ustedes, vamos a ver el método determinístico, que se lo sigue usando, o sea, no es que es inválido, pero hemos seguido progresando. Y ahora hacemos un mejor análisis de todas las incertidumbres. Hemos hablado de eso en el anterior capítulo, en el capítulo de diseño geotécnico, donde identificamos y vemos que las cargas, posibles cargas que se tengan que considerar en el modelito matemático, tienen una incertidumbre diferente, o sea, un factor de seguridad diferente a las cargas que, os digo, a los parámetros mecánicos del material, ¿no es verdad? O sea, se los diferencia como tal, ¿ya? Hemos hablado ya de eso. Esa parte vamos a tener que hacer un par de ejercicios, la mejor forma de clarificar esa situación. Estos criterios de aceptabilidad que tenemos acá en la derecha se refieren entonces al método determinístico, o lo que se llama el método ASD, ¿ya? El ASD es simplemente el método del diseño de los esfuerzos admisibles. O sea, ASD es el acrónimo en inglés, ¿ya? Es Admissible Stress Design. Eso es lo que usamos, ¿ya? Ok, esto les presento simplemente como ejemplo. Eso no hay por dónde estudiarlo, pero se puede guiar un poco, ¿no? Esta matriz que la hizo el profesor Hudson del Imperial College, donde muestra lo complicado que es elegir un modelo, porque tenemos muchas variables para hacer el diseño. Aquí ustedes fíjense en la diagonal, están las 12 variables que tenemos que considerar. Y en esa tablita, alguna vez imprímanla o véanla en la pantalla, nos muestra la relación que hay, la interrelación que hay entre las diferentes variables, llamémoslas independientes, que han sido consideradas acá, ¿no es verdad? O sea, aquí eso lo he ampliado. Por ejemplo, si aquí simplemente estoy ampliando una partecita acá de esa tabla grande, porque en la otra no se puede ver nada. Bueno, si ustedes se fijan, por ejemplo, la variable 8, que sería la orientación y ubicación del talud, ¿no? Que se refiere a su inclinación, dirección y posición. ¿Cómo afecta esta variable a la variable 9, que son las dimensiones del talud, que se refieren a altura, ancho del banco, los bancos que podamos tener acá, ¿no es verdad? O las banquinas, ¿no? Y el talud en general, global, ¿no? Entonces, y sabemos entonces cómo influye, ¿de acuerdo? O sea, cómo el 8 influye al factor 9, que es esta casilla 8-9, que dice aumento del ángulo de talud disminuye la altura de seguridad del banco. O sea, tenemos que estar conscientes entonces de eso, ¿no? Si yo aumento el ángulo de excavación, desde luego la altura, o sea, la seguridad de esa obra, si mantengo la altura, va a bajar totalmente. O sea, tengo que acondicionar mi trabajo. Y lo mismo acá, en las líneas horizontales, ven ustedes, por ejemplo, cómo influye la orientación y ubicación del talud, ¿ya? Sobre la perturbaciones de ingeniería cercanas, voladuras adyacentes y qué sé yo, ¿no? Lo que genera el hombre durante la construcción. ¿Cómo afecta el 8 a la variable 10? Está aquí, ¿ya? Orientación del corte para carretera puede ocasionar flujo sobre la vía, ¿no? Entonces, hay que interpretar un poquito esas definiciones que se han hecho, ¿no? Pero vean ustedes entonces que tenemos muchas variables independientes, si quieren ustedes, que hay que analizarlas. Y imposible o muy difícil que podamos considerarlas todas estas variables, que aquí son 12, podríamos seguir investigando juntos y vamos a encontrar tal vez un par más de variables independientes más,
o reducir esta tabla a 4 variables más independientes. Eso habría que elegir. Pero ese es el sistema. Y a la vez es lo interesante acá, es de que, tomemos esto como ejemplo, que esa variable, las dimensiones del talud, también influyen en la orientación y ubicación del talud. ¿No es verdad? O sea, con esta tablita yo quiero mostrarles y que estén conscientes, que hagan conciencia de que el problema, si bien parece muy sencillo y con un par de ejercicios que siempre hacemos, el problema estaría resuelto, porque es mucho más complejo que eso, ¿no? Que usamos modelos tremendamente simplificados para tener una solución racional, razonable de lo que nos piden, ¿no es verdad? ¿Dónde voy a hacer la excavación? ¿En qué ángulo voy a excavar? ¿Y qué altura va a resultar de esa excavación? Y mostrar de que esa excavación va a tener un coeficiente de seguridad aceptable o una probabilidad de falla de acuerdo a lo que nos establece el estado del conocimiento y la sociedad como tal. Para eso les muestro entonces estas tablitas, por favor, ¿ya? Y estudien. Que ustedes, yo lamento mucho decirles que son 100 y tantos exámenes de la anterior semana. He estado revisando, no he avanzado mucho, les digo, porque que uno empieza, uno revisa el segundo, el tercero, el cuarto, y uno dice, ay no, ¿qué está pasando aquí? Algo anda mal, no sé, estoy tratando de analizar también cuál es el problema que tienen normalmente para no captar. Para empezar la pregunta. La primera preguntita del examen era lo más sencillo que había, era un regalito, ¿ya? Donde lo único que tenían que hacer es tomar, es decir, usar adecuadamente las unidades, nada más. Porque la formulita de un lugueón es bien sencilla, ¿no es verdad? La tienen todos. Pero hay que usar las unidades correctas. En formulitas empíricas, ya les he dicho tantas veces, hay que tener mucho cuidado en las unidades que uno usa, con los parámetros que está usando, ¿no es verdad? Y les digo honestamente, algunos me han hecho unos cálculos y han entrado a unas unidades de presión innecesarias y confundiendo masa con fuerza. No, realmente estoy un poquito, sin duda preocupado, por eso hay que ocuparse, ¿no? No hay que quedarse en la etapa de la preocupación, sino hay que pasar a la ocupación para resolver los problemas. Bien, ¿cuál es nuestra metodología de diseño que vamos a usar entonces? En este conjunto que no es sencillo, definitivamente, tampoco es imposible de concebirlo y de realizarlo, ¿no es verdad? Pero hay que atenderlo adecuadamente. Eso es todo, es el mensaje que tengo que darles. Vamos a plantear el problema y cuando planteamos el problema hablamos de un factor de seguridad requerido, la probabilidad. Aquí estamos eligiendo además el método, ¿no? Si va a ser un método de estados límites últimos o va a ser un método más probabilístico, ¿no? Con factores de seguridad parciales. Que normalmente ya nos piden ahora y tenemos herramientas para hacer cálculos probabilísticos, definitivamente, ¿no? Los últimos programas que hay nos ofrecen las 3 alternativas, donde usted tiene que evidentemente definir los parámetros respectivos que el mismo programa le pide. O sea, tampoco hay que adivinar, ¿verdad? Bien, una vez ya hemos definido toda esa partita, sabemos qué datos tengo que recoger y toda la información existente que pueda haber la recojo para planificar muy bien mi investigación de campo y laboratorio, ¿no es verdad? Y hay diferentes formas. Es decir, vamos de lo general, ¿no? A lo particular, al detalle como tal. Empezamos haciendo los mapeos geotécnicos, después seguimos, eso hemos charlado creo en algún otro capítulo, hablamos todos de lo que es la geofísica, que sigue siendo cada vez más importante para nosotros. Es una forma rápida de poder identificar y conocer más sobre el subsuelo, donde no podemos entrar de ninguna manera, sino tenemos que recurrir a ya métodos más técnicos, llamémoslos sofisticados como tal, para pasar a una tercera fase que va a ser
ya los sondeos mecánicos, normalmente los hacemos a rotación con toma de testigos, etcétera, etcétera, y calicatas, ¿verdad? Todo este trabajo de campo, hemos hablado ya de eso. Seguramente ahora vamos a hablar también un poquito más. Claro, en 2 capítulos hemos dedicado a esta parte, ¿no? Después de hacer todo esto, definimos bien entonces nuestro plan de trabajo para dar respuestas a lo que necesitamos para resolver el problema, ¿no es verdad? Y con esta información vamos a hacer todos nuestros modelitos geológico, geotécnico e hidrogeológico, ¿ya? Que son básicos, fundamentales para resolver un problema, ¿no? Y finalmente, una vez hemos hecho esto, hacemos los modelitos y vamos a definir el tipo de comportamiento que vamos a tener, los mecanismos de falla, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Y aquí entra, una vez hemos definido esto, ya aquí entramos ya, hemos hecho planeación, hemos hecho ya todos los trabajos de campo, ¿no es verdad? Aquí empezamos a trabajar en gabinete. Y aquí es bien importante que tomemos en cuenta la hidrología, sobre todo tormentas, ¿no? Las curvas de intensidad, frecuencia, dirección y la sismicidad también. Es bien importante. Son cargas, son estados del talud que debemos analizarlo. O sea, de hecho ya les estoy dando 3 estados que tenemos, mínimo que tenemos que analizar de una excavación superficial. Sería el caso, digamos, sin agua seco, como que el caso de invierno, si quieren ustedes. El caso de verano, donde tenemos que tomar la hidrología y cómo se va a saturar todo ese macizo rocoso y qué fuerzas me generan esa saturación, ¿no es verdad? Que desestabiliza el talud y finalmente las fuerzas dinámicas que pueda haber debido a la sismicidad como tal, ¿no es verdad? O sea, esta parte sí tenemos que tomarla en cuenta. Eso tiene que ver, si muchos de ustedes, bueno, todos han hecho estructuras, tiene que ver entonces con ese primer gran capítulo que se refiere a determinar las cargas que debemos considerar en nuestro modelo, ¿no es verdad? Introducimos esto con los modelitos y finalmente seguimos, hacemos todos los cálculos, ¿no es verdad? Estado escrito, campo de esfuerzos, vamos a hacer los cálculos necesarios en estados límites últimos o todos los cálculos tensodeformacionales que hacemos y vamos a comparar acá los criterios de aceptabilidad, ¿no es verdad? En este caso, esto es lo que he escrito acá, voy a tener que cambiarlo. Estamos hablando de los factores de seguridad global, si quieren ustedes, ¿no? En método semiprobabilístico un poco diferente. Aquí yo tengo que comparar simplemente y decir, eso me falta escribir acá, pero ustedes pueden escribir ahora, escribir y decir que los efectos de la carga o los efectos de las cargas, un ED de diseño, tiene que ser menor o igual a la resistencia de diseño del modelo que estoy usando, ¿no es verdad? Bien, si no se cumple, analizar medidas correctivas y de reforzamiento. Aquí tenemos que mejorar nuestro diseño tremendamente para volver a controlar, ¿no? Cuando el diseño que hemos definido la geometría, hemos hecho unos calculitos, hemos determinado todos los parámetros geomecánicos que tenemos que usar en el problema y no se cumpla en la condición de aceptabilidad, entonces tenemos que todas estas 5 posibilidades para mejorar ese diseño, para mejorar la seguridad de la obra. Y aquí se refiere entonces claramente al sostenimiento, desde reacomodar la superficie. ¿Qué significa eso? Que tengo que bajar el ángulo de excavación, por ejemplo, ¿no es verdad? O aumentar más bermas. Voy a ver el sistema de drenaje urbano, subterráneo, perdón, bien importante. Que el secreto está, yo creo, en los taludes, en controlar muy bien las aguas. Y eso significa que hay que controlar aguas superficiales, por favor, y subterráneas. Hay que evitar de que toda una escorrentía que se genera durante una precipitación en una ladera, que se va reuniendo agua, ¿no es verdad? Llegue al lugar donde está nuestra obra y se incorpore, se introduzca en esa obra, creándome condiciones de desequilibrio muy grandes. O sea, el sistema de drenaje
aquí decimos subterráneo, pero también voy a aumentar acá también superficial, coronas, zanjas de coronamiento, evitar, sacar lo más rápido posible agua superficial de nuestra obra. Ese tiene que ser, o sea, tiene que haber un drenaje superficial también. Sistemas de anclaje, ¿sabes? Que estamos aplicando actualmente, cabalmente, en el proyecto de Miguillas, puede ser los muros de contención, pilotaje. Aquí tal vez debería aumentar un poco que cuando sabemos que va a haber mucha erosión superficial, se aplica también esa capita de hormigón proyectado sobre la superficie, ¿no? Pero eso ya no entra en el cálculo, a decir verdad. Bueno, volvemos a controlar. Cuando decimos que ya se cumple el requerimiento de diseño, ya nos vamos a hacer el diseño constructivo, ¿no? El diseño que va a estar en planos, que se va a dar al contratista, al constructor, para que construya. Especificaciones técnicas son muy importantes, volúmenes y costos, sin duda. Instrumentación, por favor, no se olviden nunca, ¿no? Durante la ejecución de la operación. Uy, ¿escuchan? Yo tengo aquí una tormenta tremenda, ahorita unos truenos tremendos. Ok, entonces, esto ya es al final, ya, y tenemos que trabajar con mucho cuidado. Lamentablemente ya no voy a trabajar en este curso sobre especificaciones técnicas ni sobre los volúmenes y costos, esto ustedes están viendo en otras materias. Algo vamos a hablar de instrumentación, la verdad que es bien importante en esas obras. Y para finalmente hacer durante la construcción, hemos hecho la construcción y durante la construcción hacemos todos los cálculos inversos durante la ejecución, digo sobre todo, ¿no? De la verificación de los parámetros mecánicos adoptados. El concepto básico, entonces, en cualquier obra geotécnica, y en este caso excavaciones, es de que el verdadero coeficiente de seguridad, la seguridad de la obra, que normalmente la traducimos en numeritos, tenemos que verificarla en obra. Pues tenemos que tener la certeza, verificar de que los parámetros que hemos elegido para nuestros cálculos son los que reflejan mejor el comportamiento que se pueda medir en la naturaleza, ¿no es verdad? O sea, un ingeniero civil tiene que aprender a controlar sus hipótesis. Eso significa que la ciencia avanza y los modelos que estamos aplicando son pues modelitos muy coherentes, si quieren ustedes, pero sencillos por las simplificaciones que tenemos que asumir para hacer posible el planteamiento matemático del problema y la solución de estos problemas. ¿No es verdad? O sea, olvídense, por favor, de que las cosas ya están hechas una vez y para siempre, que están grabadas en granito y que nunca van a variar. Eso no es así. Cada vez estamos avanzando más. No es nomás decir, no, ¿para qué va a investigar usted eso si ya se ha hecho? Bueno, eso se habrá hecho en alguna parte, alguna vez, pero por favor, eso ya es... puede ser, tiene que ser mejorado, no puede ser, tiene que ser mejorado por nosotros como tal. Aquí entonces nos vamos a quedar y vamos a siempre prever en todas las disposiciones del proyecto la instalación de algunos instrumentos que me permiten cuantificar datos que a la vez van a ser la partida para verificar entonces la seguridad que va a tener la obra como tal, ¿ya? Aquí les presento, esto es lo que normalmente yo he ido aplicando y esto es lo que, por ejemplo, nos recomienda Ramírez en este libro, que lo tienen ustedes por si acaso, y revisen un poquito, por favor, ¿no? La mecánica de rocas, fundamentos en ingeniería de taludes. Claramente este volumen, que es muy bonito, y ya tiene, mire, 18 años o 17 años, nos hablan de que tenemos que hacer con todo lo que hemos podido hablar nosotros hasta el momento, modelo geológico, modelo geotécnico. Evidentemente aquí tenemos que tener la participación del geólogo, ¿no? A no ser que sea un proyecto tan pequeñito que prescindamos, digamos, del geólogo, pero yo recomiendo no prescindir del geólogo, porque el geólogo tiene otra formación, tiene otros antecedentes, ha estudiado varios años cosas que nosotros no hemos visto. O sea, tenemos que hacer equipo con el geólogo como tal, ¿ya? Y vamos a tener entonces
finalmente con esos modelitos definimos el tipo de rotura, hacemos el modelito matemático y siempre aquí lo que dice la vigilancia, ¿no? O sea, hay que introducir las correcciones. Mire, no existe casi proyecto, por lo menos yo no conozco, en los proyectos que he podido ver y he podido participar, donde la predicción que hemos hecho para hacer nuestros calculitos, nuestros diseños, se cumple en forma satisfactoria o muy satisfactoria. Siempre vemos de que nos faltó información, ¿ya? Y introducimos simplificaciones y de acuerdo a la información que teníamos, al tiempo disponible para el estudio, a los recursos financieros disponibles para hacer la investigación en subsuelo, etcétera, etcétera. O sea que esta vigilancia que la hacemos con instrumentos siempre nos va a ayudar nuevamente a hacer un reciclar. ¿De acuerdo? Esto es bien importante que tengamos presente. Aquí, evidentemente, vamos a usar modelitos que vamos a usar en la clase, modelitos sencillos analíticos de equilibrio límite o resolver los problemas ya en forma mucho más sofisticada, yo diría más precisa con métodos numéricos, ¿no? Pueden ser elementos finitos, diferencias finitas y métodos ya acoplados. Se ha avanzado mucho en este campo, definitivamente. Bien, esa es la filosofía, si quieren ustedes, la doctrina, lo que vamos a hacer y tenemos que seguir ordenadamente, paso a paso. Ustedes tienen que acostumbrarse a eso, ¿no? Pero veamos ahora la clasificación que yo la llamo empírica, porque es empírica, porque está, o el diseño preliminar, si quieren ustedes, que está basado sobre todo en las clasificaciones del macizo rocoso. Y aquí vamos a ver dos desarrollos adicionales a lo que ya hemos visto anteriormente de la clasificación del macizo rocoso. La primera es aquella que propone el profesor Manuel Romana, ya que la ha llamado el SMR, simplemente Wieniawski, el índice Wieniawski es el RMR, ¿no es verdad? Aquí Romana nos propone modificar un poco, adaptar el RMR para encontrar un valorcito que lo llamamos, un numerito mágico otra vez, que lo llamamos SMR. S viene de ladera, ¿no? De slope, de talud, si quieren ustedes, ¿ya? Y vamos a adaptar entonces el RMR acá, para excavación superficial. Y Wieniawski, Romana, nos propone, nos dice, usemos 4 factores adicionales para tomar en cuenta cabalmente el hecho de que estamos trabajando en un macizo que va a ser excavado superficialmente. ¿De acuerdo? Bien. O sea, vamos a corregir, vamos a introducir factores de corrección para tomar en cuenta esos elementos básicos del macizo rocoso en superficie y del tipo de excavación que quiero hacer como tal. ¿De acuerdo? Bien, y aquí él nos propone esto. O sea, ha sido un trabajo por tanteo y error, donde finalmente él ha llegado a configurar este tipo de correcciones, ¿no? 2 factores sumantes al RMR básico, que es el RMR según lo que publicó Wieniawski el año 89. ¿Ya? Tenemos entonces esos 3 factores que van aquí multiplicados y un cuarto más, que es el primer sumando. Y el cuarto factor, el F4. Veamos cuáles son cada uno de estos factores. El F1, ¿ya? Y aquí está tomando en cuenta el paralelismo de las direcciones de buzamiento, de las discontinuidades, ¿ya? Y el buzamiento del talud. Ojo, aquí entonces está tomando en cuenta cómo coinciden en el espacio el talud que voy a excavar, su dirección de buzamiento, su dirección, entonces su posición en el espacio respecto al norte, ¿no es verdad? Y aquel de las discontinuidades. Después tenemos unas formulitas que vamos a ver, ¿ya? Pero depende entonces si se fijan ustedes, de un alfa J, que un alfa S. Ojo,
Aquí usamos directamente otra vez toda la nomenclatura que viene del inglés, ¿no? Por todo el mundo es lo que usa, chinos, japoneses, rusos, africanos, todos usan la misma nomenclatura que viene del inglés, ¿no? Este J se refiere al joint y este S se refiere al talud, al slope, ¿ya? O sea, el primer factor, F1, entonces va a referir entonces a saber si esos planos son paralelos o no son paralelos. El segundo F depende de la discontinuidad, del buzamiento, de la inclinación entonces, ¿ah? En la rotura, en una rotura plana. ¿No? O sea, se supone entonces que aquí tendríamos una rotura plana. Y el F3 va a tenemos unas tablitas para definir estos valores, por si acaso, y también unas fórmulas. Refleja la relación entre el buzamiento de la discontinuidad, el joint, y del talud. Aquí entonces, fíjense ustedes, el F1 tiene que ver con la dirección de buzamiento del talud que vamos a excavar y la discontinuidad. En este caso elegimos para ver cuál es el sistema de discontinuidad principal. Y el F3 se refiere al buzamiento de estas, del plano nuevamente de excavación y la discontinuidad, el beta J, ¿ya? Y finalmente el F4 que está separado, que sí ya lo hemos visto anteriormente, es un factor de corrección que está en función del método de trabajo. En función. Y aquí, esto está en inglés, qué bacana, porque estoy aquí sin acentos, ¿no? Es función del método de trabajo, ¿ya? Veamos entonces cómo definimos cada uno de estos parámetros. El F1, ¿de acuerdo? Y aquí se hace diferencia entre una falla plana, ¿ya? Que también podemos considerar también en cierta medida, a veces se forman cuñas, ¿no? Aunque no está, la propuesta de Romana no separa ese como caso especial, ¿ya? Y la falla por volteo. Vamos a hablar un poco más de esto después. Alguito hemos visto ya en forma muy rápida en el capítulo de... ¿Dónde hemos visto? Pues hemos hablado un poco de... Claro, el capítulo 5, ¿no? Bueno, el capítulo 6, donde hablábamos de las discontinuidades y el manejo estereográfico de las discontinuidades, algo que tenemos que seguir haciendo y aplicando. Entonces aquí, estos valores son conocidos en nuestro problema, ¿no es verdad? El ángulo de dirección de buzamiento de la discontinuidad menos el ángulo de buzamiento, dirección de buzamiento, perdón, de talud en valor absoluto. Valor absoluto. ¿Ya? Y aquí tenemos estos valores también de las discontinuidades para una falla por volteo, y de acuerdo a esta diferencia absoluta de ángulos, vamos a elegir este F1, que también, no sé si les he escrito aquí en el próximo, no, mire, va a disculpar, no los problematizo más la vida, usemos nomás tablitas, pero hay tener formulitas también que se han puesto después de que Romana presentó esta definición de los valores de esos factores de corrección. El F2, hemos visto que el F2 depende entonces sobre todo del buzamiento del plano de falla, como tal, ¿no es verdad? O sea, que siempre en valores absolutos. Ese es buzamiento del plano de falla, ¿ya? Donde tenemos 5 categorías. Normalmente se usan 5 categorías, ¿no? Igual que en Wieniawski, ¿no? El pentagrama está aquí bien presente. Un número bien extraño, esotérico. Tiene que tener algún significado más, ¿no? Pero usamos aquí el 5 también. De muy favorable a muy desfavorable. La definición está muy clara, ¿no es verdad? Y aquí están los valorcitos, de acuerdo a los rangos de estos valores. Normalmente, a veces tenemos problemas en los límites, ¿no es verdad? ¿Y qué hago cuando tengo 30 grados? ¿Me voy a favorable o a normal? Yo creo que ya depende del criterio de cada uno de cada ingeniero que está diseñando, ¿no es verdad? Y vamos a ver normalmente que
un ingeniero un poco optimista va a tomar un caso normal, va a asumir este valor de punto 7. Y un pesimista va a tomar este valor, ¿no? El punto 4. Claro que va a influir un poco en, en el valor final del SMR, ¿no? Y final, el factor 3, ¿ya? Nuevamente aquí hacemos diferencia entre el plano de falla y por volteo como tal. Aquí habíamos dicho que el F3 simplemente es una función de la diferencia de los buzamientos como tal. Ahí está. Yo no sé si aquí me he equivocado. Yo pienso que debería haber... no me he equivocado porque aquí estoy hablando con también factores negativos. O sea, no son absolutos. Está muy bien esto. No me he equivocado. La diferencia de los buzamientos, de la discontinuidad y el plano de excavación del talud. Y si es mayor a 10, es muy favorable, entonces convierte en 0. Y fíjense ustedes este F3, cómo puede decirme en este macizo rocoso, usted no va a poder construir nunca algo estable, ¿no es verdad? Cuando tengo que los dos planos son iguales, les hemos dado una fotito arriba, que lo que se llama el deep slope. El deep slope quiere decir que el plano del buzamiento de la discontinuidad coincide con el buzamiento de la ladera, de la excavación. En ese caso, tenemos ya unas condiciones bien desfavorables, ¿no? Donde tengo que usar un factor de menos 25 como tal. O sea, el uso de estas tablitas, ustedes pueden ver, es simplemente tener buenos datos del estudio y aplicarlos, nada más. O sea, una buena descripción del lugar donde uno va a poner lo está estudiando. Y esto nos lleva a una observación. Cuando estamos sobre todo con carreteras y con canales que son largos, o sea, con obras longitudinales, entonces tenemos que tener la capacidad nosotros de tramificar esos trazos que estamos estudiando, ¿no? Y caracterizarlos con cierta geometría. O sea, y eso me refiero entonces a la geología estructural que nos permita aplicar ese tipo de conceptos y en esa tramificación. O sea, vamos a siempre buscar entonces definir longitudes homogéneas, longitudes parciales homogéneas del terreno, ¿ya? Con eso estamos salvados, ¿ya? Bueno, y finalmente tenemos el factor 4, ¿ya? Donde tenemos que incrementar o usar estos valores de acuerdo al método de excavación. Aquí, bueno, pendiente natural no tiene ningún método de excavación, quiere decir sin excavación alguna, ¿no es verdad? Bueno, pues está así catalogado. Y vamos a tener aquí dos conceptos básicos que los vamos a tener que explicar con más detalle seguramente, a ver si nos da el tiempo, porque hay tantas cosas que solamente se ven en esta materia que me es difícil a veces acomodarlas en el tiempo disponible que tenemos. Pero si ustedes leen el librito de Ramírez, van a tener claramente a qué se refiere este presplitting, bien sencillo, tengan la idea bien clara. Hacemos perforaciones para hacer la excavación en el macizo rocoso, ¿no es verdad? Donde usamos perforación y voladura, usamos un explosivo. Entonces, hacemos los pozos que tienen una distancia más cerca entre ellos y que van a definir la superficie de excavación, si quieren ustedes, y ahí voy a poner una cantidad determinada de explosivo, menor que la cantidad de explosivos que tendré en los pozos, en los taladros de explotación, de excavación propiamente dicha, ¿no es verdad? Donde voy a tener una cantidad menor de explosivos, ¿ya? Y van a ser los primeros en explotar, los primeros en ser detonados. Por eso hablamos del precorte como tal, ¿no es verdad? O una voladura suave, que se refiere también a tener estos pozos de corte en la superficie, en la futura superficie de la excavación, ¿no es verdad? Donde uso yo un
coloco el explosivo en forma aislada, es decir, en forma separada de las paredes del pozo, aquí. ¿Ya? O sea, creo yo acá con esta voladura suave, una capa de un colchón de amortiguación del explosivo respecto a la superficie del taladro, del hueco que hemos hecho, ¿ya? Bueno, aquí no hay mucha diferencia, evidentemente, pero esas son las dos técnicas que usamos para hacer una buena excavación. Y no excavar como loquito y meterle nomás sin conocer esto, que hemos visto en algunos proyectos que eso se ha hecho lamentablemente. Bueno, cuando tenemos esto no sé si estoy bien otra vez, oiga, voladura mecánica. Tendría que ser, que ya no es tanto voladura, sino excavación mecánica, tendría que ser esto, ¿no? Y ahorita no puedo cambiar no puedo cambiarlos porque están en imagen, ya, ¿no? Revisaré un poquito. Ustedes, por favor, también revisen en el texto de Ramírez, ¿ya? Esta partita. Y cuando se tienen chambones y una voladura deficiente, bueno, voy a tener acá, evidentemente, que reducir ese valor del RMR para tener el SMR como tal, ¿de acuerdo? O sea, es un procedimiento nuevamente bien mecánico, lo que hemos visto ya en la clasificación de macizos rocosos, ¿verdad? Que es concentrarse e interpretar bien la información que tenemos, y si usted está haciendo el trabajo, entonces cuidar de que reunir toda la información que necesita para hacer este trabajo. Bien, y Romana entonces nuevamente tiene 5 categorías, ¿ya? Pero ya en base ahora del SMR. O sea, sigue más o menos el criterio de Vinavsky, en que se ven tramos cada 20 números, ¿no es verdad? Claro, aquí así se ha tenido cuidado ya de definir, de ayudarle a uno a la indefinición que podamos tener, ¿no? Cuando tenemos exactamente 20, aquí hablan de 21, eso es todo, ¿no? Aquí está la descripción, ¿no? Y vamos a tener entonces un macizo rocoso desde el punto de vista de la excavación superficial, desde muy malo, cuando se tiene un SMR de 0,20, hasta muy bueno cuando estamos de 81 a 100, ¿no? Analizamos la estabilidad, ¿no? El criterio de la estabilidad en ese macizo rocoso, y aquí definimos ya el tipo de estabilidad que podíamos esperar, el estado de esa estabilidad, desde totalmente inestable para valores muy bajos hasta 20 unidades, inestable de 21 a 40, parcialmente estable de 41 a 60, bien, ven clarito en la tabla, 61 a 80 estable y totalmente estable. Y aquí nos da ya Romana una descripción de las posibles roturas o mecanismos de roturas que podríamos esperar, ¿ya? Aquí dice grandes roturas por planos continuos o por la masa. O sea, aquí esto es totalmente inestable, entonces, ¿no? Donde vamos a tener además se llegaría a tener una inestabilidad de grandes volúmenes, masas del macizo rocoso. Al cuarto, la clase 4 va a ser planar o grandes cuñas. Y aquí es la primera vez que en todo el trabajo de Romana aparecen las cuñas. Aquí muchas cuñas, pero más pequeñas. Algunas juntas o muchas cuñas. Algunos bloques esporádicos que podrían caer aquí, que se los puede eliminar con tiempo, lo que se llama el tojeo, ¿no? El scaling. Aquí ninguna. ¿Qué tratamiento nos recomienda Romana? Si tenemos necesariamente tenemos que hacer ahí la excavación, no nos podemos salvar, porque si estamos en un tramo de un camino, un trazo de un camino, hay un tramo que cae en un macizo de este tipo, imposible que, digamos, este partito del camino lo haga en otra parte, ¿no? Tiene que continuar usted con el camino. Entonces, en ese caso tenemos que ver una reexcavación
significa cambiar la pendiente, la inclinación del plano de excavación y estudiarlo, o podemos, si vamos a la 4, hay que corregir, ¿no? Tenemos que hacer correcciones. Y aquí vamos a combinar, evidentemente, a otros métodos de sostenimiento que los vemos enseguida. Aquí vamos a tener que tener un sistema sistemático de, por ejemplo, pernos de anclaje, que es lo que cabalmente ahorita estamos haciendo en este momento para esa casa de máquinas en el proyecto Miguillas, proyecto hidroeléctrico Miguillas, ¿no? Aquí va a ser muy ocasional y aquí absolutamente nada. Y encima me da además una probabilidad de falla aquí. Claro que son datos genéricos, muy generales, promedios, pero que me pueden decir de la probabilidad de falla que yo voy a poder tener. Y de hecho, fíjense aquí esto, yo personalmente no estoy de acuerdo, estoy reflejando lo que dice Romana, ¿verdad? De 40%. Y para mí es extremadamente alto eso. Eso ya no condice esta línea. Así, ¿verdad? Es una recomendación que está en las publicaciones del profesor Manuel Romana, pero que no la aplicamos, porque no tienen, no, sería imposible que podamos aceptar 40% de probabilidad de falla en un macizo rocoso que esté considerado como macizo rocoso regular, ¿no? Esto es regular. Eso hay que, esta última línea yo digo, no apliquemos, no le demos mucha importancia. Bien, pero lo importante de todo esto es este cuadrito que nos ha ofrecido Romana, ¿verdad? En lo que se refiere a la aplicación de los diferentes métodos correctivos o de sostenimiento que deberíamos aplicar como tal. Y claro, un poquito, si ustedes ven, hay cierta contradicción con algunos conceptos generales de esta tabla. Pero yo pienso, y eso hemos estado aplicando y nos ayuda mucho. Eso debo decir, me ha ayudado mucho en algunos proyectos donde he podido hacer los taludes, carreteras largas, donde hemos aplicado todos esos conceptos. Estamos con taludes desde hace 8 o 10 años que se han excavado y hasta el momento no hemos tenido problemas. Y no hemos sobreestimado, o sea, hemos tratado de hacer un estudio lo más concienzudo posible y garantizando una probabilidad de falla pequeña. Claro que en forma absoluta nunca vamos a poder decir exactamente, no, yo he dicho tanto. 5% por probabilidad de falla, y si cayó en 5, si cayó alguna vez, digo, bueno, estoy dentro del margen, ¿no? Uno en 20 años. ¿Verdad que tenemos que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Y que no se olviden que nosotros como ingenieros tenemos una responsabilidad. No sé bien las cosas. Aquí en Bolivia no tenemos el problema ese de que ocurre algún desastre y lo agarran al ingeniero diseñista o al contratista y lo sacuden, ¿no? Le sacan la mugre. No ocurre todo eso y es por eso que en otros países el ingeniero que diseña, el ingeniero que construye, tiene pólizas de seguro bien grandes, ¿no? Para cubrir cabalmente este tipo de anomalías ocultas que podrían ocurrir a pesar de que se hizo bien el diseño de acuerdo al estándar, al nivel al estado del desarrollo del conocimiento y tecnológicamente se construyó de la misma manera muy bien y ocurre algo, ¿de verdad? Hay vicios ocultos, diríamos así, para esos casos. En muchos países se tienen pólizas específicas de seguro. Un ingeniero que hace diseños y supervisiones y qué sé yo, tiene una póliza profesional, por ejemplo, ¿no? Bien, pero en resumen, esta tablita sí hay que usarla, ¿ya? Nos va a poder usar. Y aquí ya tengo, además, es lo interesante, tengo los principales mecanismos de rotura de un talud en macizo rocoso. Claro, ojo, que esté muy claro, esto no podemos aplicar, ¿no? A suelos, la verdad es otra cosa, totalmente, otro medio. No estamos hablando de rocas, macizo rocoso. Fíjense ustedes, no necesitamos ningún tipo de sostenimiento a partir más o menos de un SMR de 65.
todo bien. Si tenemos un S65, claro que no necesito sostenimientos, pero tengo que hacer igual mis calculitos, ¿no es verdad? Eso sí, definitivamente tengo que hacerlos. Ningún saneo, todo está bien. Cuando estamos yendo de abajo hacia arriba, si quieren ustedes, ¿no? Para ir definiendo qué debemos considerar para estabilizar, hacer posible nuestra obra estable. Vamos a tener protecciones y protección de la zanja de pie. Hay muchas normas americanas. Eso no vamos a ver tampoco ya en este curso, ¿ya? En las vallas de pie o de talud, eso sí, o las redes o mallas sobre el talud. Eso sí estamos aplicando. Recientemente hemos aplicado el mejoramiento de la carretera del Camino Viejo Cochabamba-Santa Cruz, cerca a Pojo, se han colocado las mallas, ¿no? Para evitar esa caída, sobre todo eso para evitar la caída de bloques, y si permitimos la caída de bloques, entonces una zanja de pie para evitar que ese material, esos bloques que puedan caerse del talud excavado, puedan ir a la capa de rodadura, ¿no es verdad? Claro, esto normalmente no usamos acá en Bolivia porque significa encarecer tremendamente el costo del volumen de excavación que vamos a tener, ¿no es verdad? Bien, yendo nuevamente hacia arriba. Como refuerzo aquí, en general, y aquí deberíamos poner mejor nomás ya pernos de anclaje, o bulones que llaman, pernos de anclaje pasivos y activos, ¿ya? Pasivos y activos. Ok, pero sigamos nomás con esto. Eso sí estamos usando mucho, ¿no? Y fíjense que tiene un rango muy grande, desde SMR30, y se va incluso, y aquí se pasa un poquito, a pesar que hemos dicho que no se necesita saneamiento alguno, pero sí vamos a necesitar seguramente, a veces esporádicamente, algunos pernos de anclaje que son pasivos, que normalmente son barras de acero embebidas en lechada de cemento, o anclajes activos, donde hay un bulbo, ¿no? Y se protege el tendón hasta la superficie, entonces, para que no se oxide. Aquí podemos llegar hasta los 75. O sea, el rango de aplicación es bastante grande de los pernos de anclaje. Ustedes se fijan. ¿De acuerdo? Algo que usamos mucho ahora. Permítame un momentito, me insisten, tenemos una reunión de la Comisión Nacional de Normas de Geotecnia y me están llamando urgentemente porque tenemos esa tarde una reunión. Permítame un momentito, por favor. Hola. Caramba. Bueno, después veremos. Después en la pausa voy a poder responder, ¿ya? Sí, un rato más. Bueno, entonces, a ver, continuaremos. Fíjense más o menos, y eso es un criterio bien importante, hasta como tercera gran medida de saneamiento y hacer posible la estabilidad de la obra, vamos a tener el drenaje. Y les decía hace un momento, por eso en mi hojita no estaba tan bien definido, tenemos que tener un drenaje superficial y un drenaje profundo bien hecho. Va de 10 a 40. Aunque yo digo, lo mejor es en cualquier obra, aunque estemos con un RMR bastante alto, siempre evitar de que las aguas superficiales entren a toda la excavación que hemos hecho, ¿no es verdad? Eso es una medida de seguridad adicional que sí debemos aplicarla como tal, ¿ya? Bueno, y finalmente,
cuando vemos que todo eso no va a funcionar muy bien y tenemos que hacer varias alternativas, digamos, de estabilización, hay que ir a la reexcavación. O sea, bajar el ángulo de excavación o en algunos casos introducimos muros de contención para bajar ese ángulo de excavación también, ¿no? O sea, con mucho cuidado tenemos que colocar muros de contención que los hacemos en el pie, normalmente el talud, ¿no? Podemos hacer en épocas secas, por ejemplo, y después definitivamente rellenar todo con buenos filtros, etcétera, etcétera, detrás del muro de contención para tener un talud que sea totalmente estable durante toda esa vida útil que tiene que ser muy larga además, ¿no? La vida útil de la obra. Entonces, resumiendo, esta tablita de romana nos da buenos criterios para el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso está todavía dentro del concepto de diseño preliminar como tal. Nos va a ayudar. Después tenemos que seguir desarrollando los métodos de cálculo para que dimensionar realmente las medidas de sostenimiento que vamos a poder aplicar. ¿Ya? Entonces son las 5. Bien. Hay ahora datos experimentales en función del RMR 89 Wieniawski. Y este señor Orr, que es un irlandés, se ocupó de reunir datos, ¿no? Donde buscó la relación entre el RMR de Wieniawski 89 y la altura del talud en grados, ¿no? O sea, altura del talud, perdón, ángulo del talud, el buzamiento, ¿no es verdad? Y encontró evidentemente que viendo diferentes tipos, datos de la naturaleza, diferentes autores como tal, y encontró que se tenían problemas, lo que está aquí en negrito, con ángulos de excavación que eran superiores a esta formulita empírica que encontró él. Esa es la formulita empírica. ¿Ya? Aunque, ojo, que también encontró él que había taludes o laderas, ¿ya? Donde también se tuvo problemas. O sea, aquí estoy hablando de taludes realmente fallados, lo que está en negrito. Bueno, eso le permitió hacer ese análisis, simplemente esta correlación. Le permitió definir dos campos importantes acá. Campo aquí, por debajo de la curva esa de Orr, que dice 35 logaritmo neperiano de ese RMR menos 71. No hay ninguna inestabilidad. Y por arriba sí vamos a tener inestabilidad. Y de acuerdo a sus datos, dice Orr, usemos esta funcioncita para RMRs de 20 a 80, no más. O sea, no se puede extrapolar más. Y ojo, ustedes también ya saben y deben saber que las formulitas empíricas siempre tienen un cierto rango de validez. No se puede interpolar o extrapolar alegremente sin tomar en cuenta el rango de los valores que se han usado para poder plantear la formulita. ¿Ya? Esa formulita también la usamos para diseños preliminares. Empezamos con eso y vamos a poder hacer nuestro diseño preliminar entonces, que es lo que hemos hecho acá, lo que se hace acá, ¿ya? Con OR. O sea, esa formulita es bien útil para nosotros para hacer un diseño preliminar, ¿de acuerdo? Y simplemente con el RMR y no a través del SMR. Y esa es más práctica porque me da un valorcito que me permite hacer los primeros ensayos, los primeros calculitos para ver cómo se va a hacer la seguridad de mi obra, ¿no? Ese factor de seguridad global o la elección que haga de los factores de seguridad parciales como tal. Y el último que hay, que sí tenemos que conocerlo, se refiere a la
clasificación de Barton y Lar. O sea, partimos entonces de la clasificación de Barton, que la conocen ustedes, ¿no? Que tiene 6 componentes, donde se varían, donde se introducen variaciones en la formulita básica. Tal vez hubiera sido bueno que la escriba aquí la función inicial de Barton, pero aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Vamos a cambiar el concepto de lo que es el número, la presencia de agua, y el factor de reducción de esfuerzos, que lo vamos a hacer específico para taludes como tal. Y además, aquí es importante, yo hubiera preferido que esta fórmula así está propuesta por estos señores, Barton, el inglés, el cual ya conocemos, y Lar es un australiano, un ingeniero joven que trabaja en el sector de la geotecnia en Australia. Y aquí vamos a tener que introducir además una variación especial de estos números en la clasificación de Barton, el número de rugosidad y el número de alteración, ¿de acuerdo? En su conjunto. O sea que, en resumen, estamos introduciendo 3 cambios o adaptaciones al Q genérico de calidad del macizo rocoso de Barton, que está hecho para túneles, ¿no es verdad? Bueno, hace un par de años, ya 6 años, entre tanto, se le ocurrió a Barton y a ese señor sacar este Q talud, el Q slope que vamos a usar, ¿de acuerdo? Y esta es la formulita. O sea que para aplicar Q slope, porque después tenemos una formulita que me da el ángulo de excavación seguro del talud en función de este Q slope, ¿de acuerdo? O sea, aquí no vamos a tener ningún problema en definir los diferentes números. Lo vamos a hacer igual que se hace con el Q para túneles de Barton, ¿no es verdad? Bueno, aquí de todas maneras, no sé si he puesto sí, estas tablas las he debido poner acá, ya, está completo entonces. Aquí vamos a ver primero la relación esta que ya la conocíamos, ¿no es verdad? El RQD de DIR dividido por el número de las discontinuidades, ¿no? Y se refiere evidentemente, eso básicamente, este componente se refiere al tamaño de los bloques. Y vamos a ir a la tabla 1 y 2 para encontrar los valorcitos de esto. El JR dividido entre el JA, que se refiere a la resistencia al corte. Vamos a elegir siempre el más desfavorable, que es cabalmente indicado acá como este subíndice O, como tal, ¿ya? En el caso en que tengamos cuñas, vamos a tener 2 valores totalmente desfavorables de esta división, el JR y el JA. Entonces vamos a usarlos los dos como tal, ¿no? De la primera placa, de la primera superficie de deslizamiento de la cuña, ya sabemos que una cuña tiene 2 superficies de deslizamiento, ¿no? La 1 y la 2. Entonces los vamos a tomar en forma separada y vamos a tomar no su promedio, sino la multiplicación de estos dos, ¿no? Y todos esos datos los sacaremos de nuestra tabla 3, 4 y 5. Y finalmente estos factores, ¿ya? El J que sería agua y hielo, y el J, el factor de reducción del esfuerzo, el slope, lo vamos a sacar de la tablita 6 y 7. O sea, tenemos entonces aquí nuevamente el uso de numeritos que están en tablas y los vamos a usar como tal. La primera tabla ya la conocíamos, la han aplicado ustedes y la hemos visto en la clasificación del macizo rocoso, ¿no? Se refiere al RQD como tal, donde respetamos además la clasificación que hizo Don Deere, allá por los años 60 del siglo pasado, ¿no es verdad? En esas 5 clases. Tenemos aquí los números de las discontinuidades, exactamente lo mismo que teníamos y que usamos también para el Q general, la calidad del macizo rocoso general de Barton, que sale de túneles nuevamente, no se olviden, ¿verdad? Y aquí tenemos la descripción simplemente de
de lo que tenemos para hacer la elección del JN, que va a entrar en el calculito de la formulita, ¿ya? Bien, lo mismo acá, tampoco voy a variar nada de lo que habíamos usado anteriormente, con las dos, son en sí tres, ¿no? De definiciones que tenemos del contacto entre las caras de una discontinuidad. Ya sabemos que una discontinuidad tiene dos caras, definitivamente, ¿no es verdad? Una donde el contacto es bueno y directo, y el B, se usan los mismos numeritos, donde el contacto entre las dos caras ha sufrido un desplazamiento que debe ser menor a 10 centímetros, como tal. Y el C, cuando se tiene entonces, no existe contacto, hay rellenos, como tal, ¿no es verdad? Entonces, hay rellenos diferentes, entonces aquí está el valor que voy a poder usar, ¿ya? Con las salvedades que hay aquí, las notas de salvedad. Ok, y lo mismo tenemos, la misma tablita, si quieren ustedes también, para el número de alteración de las discontinuidades. Donde este número de alteración de las discontinuidades, las publicaciones últimas de Wieniawski, de Barton, perdón, además nos ofrece más o menos un ángulo de restricción residual. Tenemos la fórmula de Barton-Chubey, ¿no? A las discontinuidades que sí vamos a aplicar también, pero es una referencia interesante cuando linearizamos el criterio de rotura de Barton-Chubey, como tal. Aquí están los valorcitos y simplemente la descripción. Y lo que tenemos que ver es nosotros cuál de las descripciones que tenemos, nuestra descripción de nuestras discontinuidades, es la que mejor se ajusta a esta descripción de la tabla para elegir el valor JA. Listo. ¿Ya? Número de alteración JA, continuamos. Aquí es cuando nuevamente el contacto entre los planos de discontinuidad es inferior a 10 centímetros de desplazamiento tangencial, ¿no? Entonces sí tenemos minerales de relleno en pequeños espesores, ¿no? Nuevamente aquí están los valores. Y el caso C, tenemos probablemente en el caso de la rugosidad, ¿no es verdad? Grandes espesores, aquí están los valores de JA que vamos a elegir para hacer nuestro trabajo, ¿ya? Bien, el factor de orientación O, por eso le decía, si bien decimos O, en sí es un factor que tengo que aplicar. Y aquí, esta partita no nos equivocaremos, creo que he hecho un ejemplo de eso acá. Aquí. En lugar de decir que esto tiene que estar ajustado, ¿no? Yo hubiera colocado aquí un factorcito de multiplicación, a decir verdad, ¿no? Pero cuando apliquemos la formulita se va a aclarar la situación. Bien, y tenemos un sistema A y un sistema B, lo tenemos en cuñas, ¿no? Y es cuando es muy desfavorable a causa falla sin sostenimiento, ¿no? Son los valores que vamos a adoptar para hacer el ajuste del número de rugosidad y el número de alteración como tal. A ver, apliquemos esto para aclarar bien ese concepto. En la misma publicación de Barton y Lar, no está tan claro, pero aquí se nos va a aclarar totalmente cómo vamos a usar estos factores de orientación o de corrección, si quieren. Factores yo creo que tendría que llamarse ese factor de orientación. Bueno, todo es un factor de corrección, ¿no? Yo escribiría acá, tal vez, va a ser más claro para nosotros, factor de corrección por orientación. Así queda mejor, ¿no es verdad? Factor de corrección por orientación O. Ok, creo que así queda mejor. ¿Ya? Y tenemos que usar nuestro criterio para saber dónde estamos, ¿no? Si hay una posición muy favorable de la orientación o desfavorable o muy desfavorable de la orientación, ¿ya? Veamos a ver una aplicación para calcular ese valorcito que lo hemos escrito como JR dividido entre JA, entre grandes paréntesis, con un O como subíndice. Es el ejemplo del factor de corrección como tal, ¿ya? Supónganse que tenemos un sistema de dominante
es un sistema de discontinuidades y que es muy desfavorable. O sea, ya lo calificamos como desfavorable por su posición respecto a la excavación que vamos a hacer y que tiene estos valores que hemos encontrado que tiene un JR de 1,5 y un JA de un 2, interpretando los valores que tenemos. Y el sistema B, que va a ser menos dominante, ¿de acuerdo? De esta cuña, tendría estos dos valores, JR2 y JA1. Bien, una cuña formada por estos dos sistemas, ¿ya? Entonces va a tener un JRJA, subíndice O, corregido, calculado de la siguiente manera, directamente. Todo va a ser multiplicación por si acaso, ¿de acuerdo? O sea, esa corresponde al sistema 1, o sea, a las discontinuidades del sistema 1. Hemos encontrado que es muy desfavorable, entonces va a tener este coeficiente de corrección de 0,5, que lo sacamos acá, 0,5, ¿ya? Por el JR dividido por el JA de la discontinuidad 2, por este factor de corrección que es, que va a ser, entonces hemos dicho, es un sistema menos dominante y que no nos ofrece mucho problema como tal, ¿ya? El sistema B es simplemente desfavorable, no muy desfavorable en este caso. Entonces vamos a usar este valor. Y llegamos a ese punto 68, que es el valor que vamos a usar para encontrar el Q-slope como tal. ¿De acuerdo? Bien, aquí sí cambia totalmente la tablita que usábamos inicialmente para el J-agua subterránea en los túneles, en la clasificación original de Barton como tal. Vamos a usar esta otra tablita, ¿ya? Que aquí evidentemente rompe la regla Barton y usamos solo 4 columnas, ¿no? Que las he nombrado en romano de 1 al 4, y aquí tenemos 4 estructuras también, o sea, es una tablita de 4x4 y nos define claramente. Eso ha sido interesante ver esto, porque y para nosotros también va a ser interesante la aplicación, porque nos define ambientes de humedad, desértico totalmente, el ambiente húmedo, donde Cochabamba podemos decir húmedo en verano, tropical, donde sí tenemos grandes precipitaciones como tal, y cuando estamos muy altos, a grandes alturas, o muy cerca ya a los polos, digamos, al norte o al sur, donde vamos a tener congelación. Este es nuestro caso para nosotros, para obras que podamos hacer sobre yo diría 3.800, 4.000 metros de altura, ya tenemos que usar este caso 4 como tal. Y de acuerdo a la estructura que vamos a tener, hacemos la elección del J, el numerito del J, agua, hielo, como dice acá, ¿ya? Y hablamos de una estructura estable, roca competente, y mire, aquí siempre vamos a tener alguna pelea, porque lo que es para mí estable, de repente para alguien no va a ser inestable, ¿no? Entonces vamos a tener dificultades un poquito en esta elección. Aquí siempre va a surgir pues un poquito de discrepancia, que necesita análisis en conjunto, análisis del equipo de trabajo para definir, decir, de acuerdo a nuestro análisis de conjunto, no es una sola persona, vamos a usar este valor, ¿no? Y ojo, aquí nos piden que usemos, incrementemos con 50% esos valores cuando se tiene un sistema de drenaje. Y además, incrementar un 30% significa multiplicar cuando se tienen medidas de sostenimiento. O sea que toman en cuenta entonces el hecho de que se va a tener el sistema de drenaje, que lo vamos a hacer cuando creemos que es necesario, ¿no es verdad?, para garantizar la estabilidad de la excavación. Y además, si se está usando algún sistema de sostenimiento, hormigón proyectado o perno de anclaje, ¿ya? Y multiplicar ambos, bueno, aquí está muy claro además, ¿no? Cuando están los dos presentes, ¿no? O sea, significa que voy a incrementar aún más el número de estos números que corresponde a la presencia de agua.
Y aquí tenemos nuevamente una tabla diferente a la que teníamos inicialmente del SFR, ¿no? Aquí el SFR para el Q slope tiene estas definiciones, estos valores, con esta descripción de las condiciones físicas. O sea, en resumen, entonces tenemos que ser hábiles simplemente en hacer la buena descripción de las condiciones físicas. Y para obras superficiales es un poco más fácil, siempre y cuando no esté todo cubierto con coluvium, ¿no es verdad? Vemos un buen afloramiento rocoso y lo vamos a describir lo mejor que podamos, infiriendo de que ese macizo rocoso va a estar también por debajo de las zonas que están cubiertas con el coluvium. Entonces, aquí tenemos definiciones bien claras entonces, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, eso es bien importante para nosotros, por ejemplo, ¿ya? Dice igual a B, pero susceptible a meteorización. Y sobre todo, anótense, por favor, anótense que es crítico esto y estamos viendo ahorita para varios proyectos esta definición que hay que aplicarla. Cuando tenemos lutitas, ustedes saben, lutitas son rocas sedimentarias originadas por la deposición de arcillas en un medio acuoso, ¿no es verdad? Estas lutitas tienen una susceptibilidad muy grande a la meteorización. Se desintegran, se meteorizan, cambian totalmente rápidamente, se desintegran físicamente y por otra parte hay cambios químicos también que forman otros minerales incluso, ¿no es verdad? Y normalmente las lutitas son los que se forman, generan suelos residuales arcillosos, tremendamente plásticos y siempre color oscuro, casi negro. Acuérdense, a ver, los que conocen y han ido un poco más hacia el Chapare por el Camino Nuevo, ¿no? Por el Sillar. Tenemos ahí el 108, si no me equivoco, lo que llamamos barros negros, llamamos a esa zona, pues son cabalmente lutitas que han sido rápidamente meteorizadas, alteradas, y nos han formado unos suelos tremendamente difíciles, ¿no es verdad? Y por eso es que tenemos eternos problemas ahí de la meteorización y la descomposición de la roca, la alteración total de la roca. Este caso es bien importante para nosotros, ¿ya? Y lo vamos a aplicar entonces en ese tipo de ambientes. Fíjense ustedes, tenemos que ver todo el ambiente entonces para hacer la elección de este tipo, de estos numeritos que tenemos que introducir en nuestra fórmula, ¿de acuerdo? Bien, cuando tenemos, esto es el número de condiciones físicas, meteorización y erosión, ¿no es verdad? Y cuando tenemos roca competente, ¿ya? Son rocas competentes, vamos a considerar, es muy parecido a lo que había más en el SRFB, que lo llamamos, aquí tengo un A, aquí tengo un B, que se refiere a los esfuerzos y la resistencia de la roca como tal, ¿no? Y es el coeficiente que vamos a usar entre la resistencia a la compresión simple de la roca intacta y el estado de esfuerzos que podamos tener ahí. Normalmente este número no va a ser muy grande, ¿eh? Porque estamos en excavaciones superficiales como tal, y este sigma 1 va a ser el esfuerzo principal vertical, que sería el peso unitario del macizo rocoso por la profundidad como tal. Pero usamos estos. Y aquí están este valorcito que lo podemos calcular. Aquí hay menos motivo de peleas porque estamos hablando de números, ¿no? Y la valoración que vamos a usar, ¿ya? Y finalmente vamos a considerar también los criterios que se refieren a lo que llamamos el C, que son referidos al sistema de discontinuidad principal, ¿de acuerdo? Donde vamos a tener que tener esta descripción de la discontinuidad principal que podamos tener allá, ¿ya? En el lugar donde estamos investigando, donde estamos tratando de encontrar ese Q-slope, ¿ya? Discontinuidad principal con pequeño o sin rellenos de arcilla, por ejemplo. Acá. Y depende de su posición, entonces, geométrica, ¿no es verdad? Inclinación para ver si es favorable, desfavorable o muy desfavorable, ¿no es verdad? Y esos son los números que tendríamos que usar. Y si estamos en falla, finalmente el 8.
¿no es verdad? Y lo mismo vamos a usar aquí, discontinuidad principal con un RQD igual a 0, que sea muy fracturado, fragmentado, porque hay arcillas y hay roca muy fracturada. Vamos a ver esos valores. Y cuando la discontinuidad principal está totalmente aquí, medida en segmentos de 3 metros, ¿ya? ¿Ah? Y tenemos arcillas y roca triturada. Y más o menos esos son los valores que tenemos que usar en el sillar, por ejemplo. De aquí vamos a tener que sacar esos valores para el sillar, porque esto sí que cuadra y encaja muy bien lo que tenemos en el sillar. Ahora estamos, vamos a estar ahí rápido. Están haciendo 2 centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Ibirizu, ¿no? En Sehuencas, aquí en los 120 kilómetros. Y son 2 tuberías forzadas que van a estar alojadas en una trinchera, ¿ya? Y tenemos problemas de ese tipo, ¿ya? O sea, vamos a aplicar entonces ese tipo de criterios para ver cuál va a ser ese ángulo de excavación que debo tener para hacer una trinchera totalmente estable y después qué tipos de medidas de sostenimiento se debe aplicar. O sea, fíjense ustedes, todo esto tiene aplicación y ahora más que nunca porque estamos construyendo obras en lugares de geologías muy dificultosas, muy difíciles como tal, ¿ya? Es verdad que esto, hemos hablado media hora de todo esto y se va aprendiendo evidentemente con la práctica. Ustedes sí tienen que tener conocimiento de todo esto. Me parece, uno no aprende de memoria todo eso, siempre usa cuando está trabajando, pero tienen que tener una idea y esa es mi intención, transmitirles eso, que tengan esa idea clara de cómo podemos abordar ese problema. Y los que van a hacer geotecnia seguramente van a estudiar más todo esto y los que son generalistas o se hacen estructuras o qué sé yo, ingeniería sanitaria, ingeniería hidráulica, ya conocen esto. La idea es esa, ¿no? Tener una formación integral. Pero veamos lo que hicieron esos 2 señores, ¿ya? Y aquí hay frecuencias, si quieren ustedes, de los casos que estudiaron, y estudiaron muchos casos, por si acaso. Se estudiaron muchos casos y usaron esas franjas, ¿no? Esas frecuencias, por ejemplo, aquí menor a 30, de 30 a 45, 45 a 60, y vieron cuáles eran los taludes en ese tipo de rocas que estaban analizando estables, casi estables y taludes que fallaron. ¿De acuerdo? O sea que, y aquí hicieron esta gráfica con ángulo de excavación y toda la información que colectaron, la práctica, o sea, el laboratorio para esta gente fue la naturaleza y las obras que hicieron. Y aquí tomaron además como variable la altura de la excavación como tal. Y fíjense ustedes, lo más crítico fue entre 5 y 15 metros, ¿no? Donde se tuvieron más casos estables y también inestables como tal. Estos son datos experimentales que les ha permitido llegar a establecer esta relación. O sea, aquí estamos con una escala logarítmica, el Q-slope, y una escala normal del ángulo de excavación. Y vieron claramente, han podido ver claramente 2 zonas. La zona esta donde tenemos lo que está pintado de verdecito en triángulos, que son taludes estables. Lo que está pintado en rojito en cruces, los taludes inestables. Y nos proponen esta fórmula. Fíjense entonces, aquí haciendo este análisis, y eso es típico del profesor Barton. Barton es un hombre que siempre ha buscado datos de la naturaleza, observaciones y ha tratado de sintetizarlos en correlaciones muy sencillas, como tal, ¿la verdad? Y encuentra esta relacioncita, que el ángulo de excavación de ese talud, aquí estamos usando un beta, ¿ya? En los calculits y todo vamos a usar un psi p, sería igual a 20 logaritmo 10, por si acaso, y pone aquí 10 porque hay algunas personas, sobre todo los geólogos, que se confunden. ¿Ya? Para usted que es ingeniero, ustedes que son ingenieros, log es base 10, se acabó, ya no discutimos, ¿no es verdad? Y LN es base E.
2.7116 patatín patatán, es el número natural. Es logaritmo natural y logaritmo decimal para nosotros es normal, ¿no? Bueno, el logaritmo decimal entonces del Q-slope que hemos calculado más 65. Y aquí se calcula entonces este ángulo de excavación que tendría que resultar en un talud estable como tal. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta relación, este hallazgo que hacen haciendo toda esta investigación de campo, los señores, nos resumen en este grafiquito, ¿no? Donde tenemos definitivamente una zona de taludes estables, una zona de taludes inestables, y aquí introducen el concepto un poco de una estabilidad de talud incierta. ¿De acuerdo? Bueno, para nosotros cumplimos con este límite o tenemos un ángulo inferior a este límite, vamos a estar siempre en la zona estable. Y normalmente lo que hacemos en nuestros diseños es irnos casi a la línea esta, ¿no es verdad? Porque eso significa un ahorro en costos de la obra también, ¿no? Claro que nuestra obra sería mucho más segura con un ángulo de excavación menor a lo que nos pueda dar la formulita de Barton y Lar, que es esa formulita. ¿Ya? Bien, y aquí nuevamente les escribo en grande la formulita para que estemos claros. Y si ustedes se fijan, el criterio, lo básico aquí que tenemos es poder estimar razonablemente ese log slope. Yo les digo que no vamos a tener mucho problema en sí cuando tenemos una diferencia, que es normal cuando hacemos una clasificación, ¿no es verdad? Tener más o menos 5 puntos es normal. Es decir, y ponga a 2, 3 ingenieros con mucha experiencia a hacer una clasificación, y difícilmente van a llegar exactamente al mismo valor, ¿no? Se va a llevar para un valor aproximado, eso sí, ¿no? No puede haber. Y la dispersión podría estar más o menos en un 5, número 5. No vamos a tener mucho problema. Y esta formulita también vamos a usar entonces para nuestros prediseños. Entonces, resumiendo, tenemos dos formulitas para hallar el ángulo de excavación de un talud inicial, ¿no es verdad? Tenemos por una parte la formulita de OR, que está en función del REBR, ¿sí? Y tenemos la formulita de Barton-Lar, que está en función del Q-slope. Aquí hemos tenido que introducir algo diferente, que es el Q-slope, ¿no? Lo que hemos hablado de Romana nos es bien importante, el SMR, que no nos da una formuleta mágica, ¿no es verdad? El SMR de Romana sí nos sirve mucho para definir sostenimientos. Ese cuadrito que les he mostrado, ¿no es verdad? Ese cuadrito que está por ahí, este cuadrito, eso sí tenemos que tenerlo, porque lo vamos a usar. Es la ventaja, bueno, es la formulita de OR, ¿no? 35 logaritmo natural, por si acaso. Esta. O sea, en resumen, si quieren ustedes, yo no les voy a pedir de verdad que apliquen, encuentren un Q-slope, haremos un ejercicio, qué sé yo, pero aunque de repente, ¿no es verdad? Ustedes van a tener que estudiar un poquito más, ¿no? Me voy a conformar en este curso con que ustedes puedan hacer un Q normal de Barton. Es suficiente, ¿no? Pero mire, este sí vamos a usar para ver todas nuestras medidas de protección, etcétera, etcétera, que vamos a usar. Y el OR. Y vamos a comparar los datos, por favor. Como son formulitas empíricas, siempre es bueno que apliquemos los dos criterios y comparemos, ¿de acuerdo? Y vamos a poder comparar. Así vamos a estar. Entonces, vamos a partir bien con un diseño que podamos hacer, que es lo básico, lo inicial, ¿no? Y después vamos a hacer grandes cálculos, lo que ustedes quieran, modelos, donde ya elegimos los parámetros geomecánicos como tal. Si ustedes ven aquí,
es una apreciación general de ese macizo rocoso donde vamos a hacer la excavación, ¿no es verdad? No estamos hablando todavía de parámetros geomecánicos, qué sé yo, ¿no? O sea, y ese es, significa que estamos todavía en un campo de una materia, de un conocimiento tremendamente empírico, ¿no es verdad? Donde se da mucha importancia a la habilidad y la capacidad del ingeniero de observación y registro de lo que ve. Y eso es importante. Veamos a ver, aquí este dato concreto, esa fallita, ¿ya? Es un talud de 12 metros, ¿de acuerdo? Y con un ángulo de excavación de 55. Una roca muy buena, competente, una arenisca de primera con una resistencia a la compresión simple de 150 megapascales, ¿ya? Y como ustedes pueden ver aquí también el RQD es alto, altísimo, ¿verdad? Es una roca un poco fracturada, si quieren ustedes. Donde sí tenemos una especie de casi de deep slope, que esa es la superficie de los planos de estratos, ¿ya? Tenemos 3 sistemas de discontinuidades. Aquí no se los ve tan bien, pero son casi, aquí se los puede ver, ¿no? Perpendiculares, ¿no? Aquí está plano 1, a este ladito está plano 2 y aquí está la estratificación, que es paralela a esta. Aquí tengo el K1, a mí, ¿no? Y aquí lo ven al K2, ¿de acuerdo? Son 3 sistemas de discontinuidades que son lisas, son planas, ¿ya? Tienen un pequeño recubrimiento de arcillas limosas, ¿ya? Bueno, y el plano de estratificación tiene un buzamiento de 50 grados, ¿ya? Y estamos además en un clima semiárido, prácticamente desértico. Es lo que corresponde cabalmente a lo que les decía, que estamos bien arriba y de congelación 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo. Aquí sí tengo un estado semiárido, o casi árido si nos vamos al sur del país, ¿no es verdad? Nos vamos ahí a Potosí, casi todo Potosí tiene prácticamente un desierto, ¿no? Bien al sur del país no tenemos precipitaciones mayores, promedios anuales de 50 milímetros al año. Eso ya es desierto. Y aplicamos entonces, y aquí está una tablita, aquí ya no la he hecho, sí, no he hecho esa tablita ya activa, digamos, para ir buscando los datos con ustedes, pero sí les doy un ejemplo de el encontrón que tenemos que hacer, o sea, los análisis, los calculitos que vamos a hacer para encontrar el Q-slope, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo con las descripciones que tenemos, vamos a ir encontrando en las valoraciones que van a entrar en nuestro calculito como tal, ¿no es verdad? Bueno, aquí sí, tener un poco de cuidado porque como tenemos una sola acá, aquí tengo una sola, tengo el JR1, el JA3, ¿no? El J1 y el 3. Y fíjense aquí aparece este punto 25, que es la corrección cabalmente. Por eso yo les digo, yo hubiera preferido que ese coeficiente esté separadito en la formulita de Barton, ¿no? Hubiera sido mucho más entendible para nosotros como tal. Entonces, y oiga, no he puesto aquí de dónde he sacado ligeramente, ligera, nada, eso está muy bien. ¿De dónde he sacado este valor? Aquí está el ambiente desértico, voy a encontrar en la tabla, aquí está, es la tabla 6, columna, fila C, ¿no? El punto 8. Lo que no estoy encontrando aquí en mi tablita, no sé por qué no les he escrito de dónde sale este punto 25. Pero analicemos juntos un ratito de dónde sale este punto 25 para hacer el cálculo. ¿De acuerdo? No sé de dónde sacó, pero ahorita lo vamos a hallar. Y para eso nos vamos a subir un poquito a nuestra tablita. ¿Dónde está la tabla de factor de orientación? ¿Ah? Aquí, allá. Y eso viene, mire, tenemos un solo sistema, ¿ve? Eso no he anotado en ese cuadrito, voy a tener que, pero anótense ustedes pues, yo si no tengo que ir corrigiendo las mismas deficiencias que cometo al preparar estas láminas para poder estar con ustedes y explicarles conceptos básicos, ¿no? Tengo un solo sistema, que va a ser, si tengo aquí una falla, va a tener una falla plana,
para empezar, ¿no es verdad? Y causa fallas sin sostenimiento. O sea que hay un dip slope, o sea, hay una coincidencia entre la superficie prácticamente casi y la discontinuidad, que me va a dar un factor de orientación, factor de corrección de orientación, evidentemente igual a 0.25. De ahí he sacado ese 0.25. ¿Ya? Ese 0.25. Todos los demás son ustedes los pueden hacer, salen de las diferentes tablas que están presentadas acá, y uso este valorcito. Y el ángulo de excavación tendría que ser entonces el que me da como ángulo de excavación seguro, como límite, un 51.42, que debería tal vez redondearlo a 52, ¿no? Porque no tiene mucho sentido usar ese valorcito. Y yo no veo acá. Yo no sé si esta mi tablita es... no, he copiado. Qué pena. No es activa, porque si no hubiera aumentado. Pero ¿saben qué? Vamos a aumentar acá lo que acabo de decirles. ¿Y cómo le he llamado esa tabla de corrección? Tabla de corrección, ¿dónde está? Esta, tabla 5. ¿Ya? Sistema, aquí tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5 filas, ¿no es verdad? Entonces las vamos a llamar esto A mayúscula, B, entonces voy a colocar acá de una vez, esa tablita está un poquito, y ya voy a corregir esto para cuando les mande este texto, pero aquí este sería A, B, C, D, E, 5E, sería 5E, 1 romano, ¿de acuerdo? 5E y ese va a ser romano 1, sistema A y sistema B romano 2. Entonces, ¿de dónde viene este valorcito? Tabla 5E romano 1. 5E romano 1. Y eso voy a anotar acá. Anotaré aquí abajito de una vez para que tengamos y sepamos de dónde viene. ¿Ah? Estamos hablando aquí del factor de corrección. Doc, Adelante. se encuentra en la tabla ese factor de corrección, está en la fila ¿Dónde? 4. En la fila 4 del criterio 4, ahí está coeficiente de corrección. No, aquí, no, pues aquí está el 5E. Sí, por eso. Mire, no, ya no lo vi, que no tiene numerito, ¿no es verdad? Por eso me confundió. No, usted tiene razón. Gracias por ser tan acuciosa en la observación. Es el coeficiente de corrección. Aquí debería poner tabla 5, pero no es tabla 5, pero es una tabla separada que la tabla 5, porque eso lo han llamado 6, tabla 6 y tabla 7. Pero aquí está el valorcito, ¿ya? Entonces, viene de ahí de la tabla. ¿Sabe qué? Para que esté más clarito, no, pero esa es figura, pues otra. De todas maneras, pondremos esta observación acá y le agradezco por la indicación. Pondremos factor de corrección de tabla, ¿no? Aquí está ahí bien marcado, de tabla 5. Elemento sería entonces, espero que me entiendan, elemento E1, ¿sí? Uno no sale bonito, uno romano, pero sale elemento E1. Pero está en la tabla. No lo he considerado, pero no, pensé que no, que tenía que haberlo considerado para que sea así. O sea, anótense por favor ustedes que de ahí va a salir ese elemento de corrección, que hemos dicho que es inestable. El sistema A es inestable. Entonces, ya aquí no puedo escribir, pues, lamentablemente. Pero está, ¿ya? Gracias. ¿Quién me ha corregido? ¿Quién me ha indicado que no estaba leyendo bien la tablita porque está muy chiquitita? ¿Quién fue? Yo, Doc, Lucía Franco. ¿Cómo? Lucía Franco, Doc. Lucía, usted es la que sí siempre anda atenta y siempre anda participando. Le agradezco de verdad, Lucía. Bueno, ¿y qué mención va a hacer, Lucía? ¿Cuál es su inclinación? Estructuras, Doc. Bien hecho. Pero ¿sabe qué? Yo solo le voy a recomendar una cosita.
haga estructuras, que es muy lindo. Estructuras realmente. Igual el geotécnico tiene que saber mucha estructura, ¿eh? Igualito, si no, tiene que saber todo. Todos los ingenieros tienen que saber de todo, ¿verdad? Todo lo que están estudiando ustedes es muy importante para su ejercicio profesional, ¿no? Y su perfeccionamiento en el futuro. Pero le digo, estudie algún temita de la interrelación suelo-estructura, ¿ya? Que es apasionante. Si usted quiere hacer estructuras, métase por ahí, si no, o todavía no ha elegido método alguno, no ha tenido tiempo. Todavía no, Doc, pero voy a seguir su consejo, gracias. No, yo le digo que esa parte es la más interesante, la más bonita, la que llena más al ingeniero porque tiene que aplicar todo lo que sabe de matemáticas, de las mismas estructuras, resistencia a materiales. Ahí tiene que entrar a ver cómo influye el uno al otro en su comportamiento, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que no estamos haciendo prácticamente en la práctica? Nos falta un poquito más, ¿no? Considerar esa interrelación estructura-suelo, ¿ya? Que la logramos a través de un buen diseño de la fundación, de la cimentación, ¿no es verdad? Eso es bien bonito. Y yo creo que aún es más bonito como estructuras si se mete un poquito más, si quiere investigar algo más, aprender mucho más a la parte de solicitaciones dinámicas, viento, por ejemplo, ¿no? O sismos. Bueno, no hay mucho sismo acá, pero el tema es tremendamente interesante e importante. O sea, que cubra un poco esos dos, donde se sobrepone la estructura con la geotecnia, sobre todo son suelos granulares, ¿no? Vale la pena, ¿ya? Me va a parecer que si usted va por ese camino, le va a ir muy bien. Va a ser algo muy lindo y eso vale la pena. A ver, una excavación, una segunda, veamos, y esto no he puesto aquí, es de LAR. LAR ofrece, es una excavación que se ha hecho, ¿no? Usted la ve en fresca, con toda una estructura, además acá, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir qué se llama esta estructura, este pliegue? ¿Quién sabe? Eso tendrían que saber ya. ¿Quién me puede decir? A ver, un candidato, para que no nombre, pues, si no voy a agarrar mi lista y voy a empezar a nombrar. A ver, uno que diga yo respondo. ¿Qué se llama una estructura de este tipo donde los flancos convergen a un Cuña, punto? doctor. ¿Cómo? Cuña. No, de cuña nada, pero bien que se anima a preguntar, o digo a responder, me alegra. Así aclaramos ideas también para sus compañeros, ¿no es verdad? A ver, ¿quién me puede hablar? Hemos hablado de pliegues, eso sí tienen que saber ustedes, pliegues. A ver, ¿quién? A ver, sí hemos hablado y en la geología general han hablado también ustedes bastante sobre esto, ¿no es verdad? ¿Qué ocurre cuando ocurre un pliegue, ¿no es verdad? De ese tipo, ¿ya? Donde los flancos se van hacia el punto, a un punto de, digamos, de convergencia, integración que lo llamamos bisagra, además, eso más les puedo decir, ¿no? Ya. Esa estructura, fíjense así, es un sinclinal, ¿de acuerdo? Eso les voy a preguntar una vez, sinclinal. Y la estructura inversa, cuando los flancos se separan del punto común de los flancos, de la bisagra, ¿qué se llama entonces? Anticlinar, doctor. Anticlina. Ahí está. Ahí está, usted sabía, solo que un poquito se confundió, ¿no? ¿Mm? Porque aquí veo una especie de cuñas, seguramente. O sea, Sí. aquí estoy en sinclinal y el otro es un anticlinal, ¿no es verdad? Y verdad que eso nos ayuda a conocer eso. Usted me puede decir, ¿para qué diablos voy a hacer si estoy excavando ahí lugarcito? Bueno, es importante y sobre todo en obras subterráneas nos va a ayudar a definir un poco el rango de la relación de los esfuerzos horizontales y verticales. ¿Ya? Ok, bien, pero veamos este casito entonces, ¿ya? Son 25 metros de excavación, ¿ya? ¿Ya? Que está excavado en un
un macizo rocoso formado por rocas limolíticas, ¿ya? Un siltstone, o sea, aquellas rocas sedimentarias que han sido formadas por la deposición de limo. A ver, una preguntita entonces para ustedes, recordando su mecánica del suelo. ¿Cuál es el rango de las partículas que las denominamos limo? El tamaño. ¿Cuál es el rango? ¿Quién me puede decir? ¿A qué llamamos limo? Que hay una pequeña diferencia entre los ingenieros y los geólogos, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el rango del tamaño de esas partículas? Germán Beizaga, ¿está en clases? ¿No está Germán? ¿No es de 0.05 milímetros a 0.002? Más o menos. ¿Quién me está hablando? Casi, casi. De acuerdo, el límite inferior es 2 micrones, o sea, 0.002 milímetros, ¿no es verdad? Que de ahí empieza la arcilla. Y el límite superior, ahí es donde hay pelea entre ingenieros y geólogos, nosotros usamos 74, 73, 74 micrones, o sea, 0.074 milímetros. Y los geólogos están usando, van a ver varias publicaciones, seguro les he dado también eso alguna vez, están usando 0.060 milímetros, o sea, 60 micrones. Entonces, las partículas de limo van de, apliquémoslo ingeniería, de 74 micrones a 2 micrones. De 2 micrones para abajo es arcilla. ¿Ya? Bien, entonces aquí estamos con una roca y tenemos muchas de esas también molitas en Bolivia, ¿no es verdad? Estas rocas sedimentarias como tal, ¿ya? Bueno, y están muy cerrados, ustedes pueden ver acá, o sea que no hay ninguna apertura de las discontinuidades de los estratos, de estas discontinuidades. Y tiene one set of continuities, y tiene solamente un sistema de discontinuidades, ¿ah? Y está totalmente estable, excavación totalmente estable con un ángulo de excavación de 65 grados, ¿ya? La resistencia a la compresión simple aquí ha variado entre 25 y 50. ¿Ah? Y ojo, no se olviden que, verdad, no tenemos valores absolutos. Hacemos un montón de ensayos y aquí dan los extremos, si quieren ustedes, ¿no? Y tiene una estratificación, ¿no? Embedding, also spectacular faulted. Dice, bueno, y están aquí bien los estratos, aunque tiene un plegamiento espectacular, porque le digo que esa foto está muy bonita, porque es espectacular ver el plegamiento que aparece acá, ¿no es verdad? Y dice además que las direcciones de buzamiento son muy favorables al talud excavado, al slope, ¿ya? El sinclinal ¿ve? Y mire, el que leyó esto ya podía haber encontrado ahí que estamos en un sinclinal, ¿no es verdad? ¿No? También al host al subvertical fault. Además, este sinclinal aloja, dice, una falla subvertical, que está aquí, ¿ah? Que tiene un rumbo también favorable al mismo talud que se ha escapado, que se ha diseñado y se ha excavado aquí. O sea, aquí tengo una falla además. Y ustedes pueden ver aquí, subvertical, ¿no? Bueno, claro, esa falla y todo esto recién han podido ver, se puede ver cuando se ha excavado, ¿no? Antes no. Como tal. A ver, veamos, con estos datos, veamos un poquito entonces de encontrar su Q-slope, ¿de acuerdo? Con estos datos y vamos a poder. Y aquí tengo la tablita esta, ¿ya? Por ahí me decía que ¿de dónde sacó el RQD? A veces yo también
no es que me invente, pero he tenido que sacar de alguna parte este RQD, como me faltó datos aquí, me faltó algunos datitos acá. Aquí me faltó un dato para que esté claro el ejemplo, ¿no es verdad? Porque después aquí tengo todo de dónde han salido los datos. Aquí debería poner la tabla 1, además, ¿no? Pero no he escrito aquí, van a disculpar. A ver, volveré a leer esto un poquito. 25 meters in the moderate weather closer than one set of discontinuities and remain stable at an angle that. Very favorable in the slope when the sink lines also hosts vertical. Y aquí no tengo, aquí faltó el dato del RQD, el RQD que estoy aplicando, ¿ya? A ver, yo les voy a pedir un favorcito, porque eso ya les tengo que mandar también. Van a hacer un ejercicio de certificar de que ese texto coincide con esa tablita de donde vienen los numeritos que he dibujado acá. ¿Ya? Para sacar su QSLOP. Bueno, sacamos el QSLOP, aplicamos la formulita de Barton-Lar y resulta que nos da un ángulo de 72. Y este talud lo excavaron en 65. Su límite es 72, o sea que estamos por debajo. Si ustedes se fijan acá, por eso les muestro ese ejemplo, tenían 65, perdón, a ver, eso me falta dibujar acá para que esté claro para ustedes. Volver a dibujar, tengo el valor del 222. 222. Tengo entonces aquí en 222 más o menos acá, ¿no es verdad? Y que me subo acá en 222, voy a tener aquí más o menos, y aquí no me cuadra mucho, oiga, con la formulita. ¿Será que está mal el dibujo? Miren, estoy haciendo recién este ejercicio con ustedes y tengo el 222. A ver, ¿alguien tiene su maquinita de calcular a mano? A ver, calcule esa formulita con 222, QSLOP. ¿Qué sale? $72, Doc. 72, ¿no? O Sí. sea, está bien. 72, no 75, no sé dónde tener. O sea, que 222, evidentemente aquí voy a estar, pero según la escala debe estar un poquito más arriba, que aquí esta escala logarítmica, ¿no? Ya, está bien 72. Y lo han excavado con 65 grados. O sea, lo han excavado, ha sido excavado ese talud, evidentemente, en la zona de los taludes estables, ¿no es verdad? Ahora, recomendación para ustedes. Y cuando hagan ese trabajito, usen esta formulita. Les digo este grafiquito para mostrar, ¿no es verdad? Han calculado su QSLOP y vamos a plotear ese punto acá, ¿no? En este caso, evidentemente, el ángulo fue un par de grados inferior. 72 sería el límite acá y todavía no de inestabilidad, porque aquí tengo una zona donde la estabilidad es incierta en cierta medida, ¿no es verdad? Lo excavaron a 65. O sea que así demostramos, y sobre todo a veces es bueno poner esos grafiquitos, porque para gente que no tiene la formación que tienen ustedes o les falta conocer algo más, entonces hay que proporcionar un poco más de información, ¿de acuerdo? Ok, nos vamos a parar aquí un rato, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Unos 10 minutitos, ¿ya? Nos quedamos así, no movemos nada.